Muy buenas tardes, chicos. Esta semana continuamos con nuestro tema de la cerveza y el tema precisamente de esta semana va a ser cómo evaluar una cerveza, ¿no? Cómo degustarla, cómo evaluarla, ver las características que tiene y etcétera. ¿Sí? Eh, Ustedes pueden hacer sus propias catas en su casa con cervezas comerciales, empezar con ellas, ver cuáles son los aspectos que evaluamos y evaluarlos en ellas para que se vayan creando un criterio sobre las cervezas que podemos degustar y los aspectos que se evalúan en ellas. Lo primero que debemos de saber antes de empezar a evaluar nuestras cervezas, ¿sí? Es que debemos de aprender cómo se deben de guardar, ¿sí? Hoy en día la cerveza, pues de repente decimos que está zorrillada, ¿no? Y pensamos que es precisamente por el calor. No necesariamente es un defecto del calor. Acuérdense que las cervezas pueden tener defectos, pero sí se puede deber a que la almacenamos mal. Las cervezas industriales es muy difícil que les suceda esto, que traigan ahí algún defecto o que traigan ahí algún efecto del mal almacenamiento. ¿Por qué? Porque estas cervezas están tratadas de tal manera que ni los dos más grandes enemigos de la cerveza lo afectan. Una cerveza debe de guardarse donde no estén dos de estos grandes enemigos. ¿Cuáles enemigos son? Uno, y primero que nada, es el calor. ¿Sí? El calor va a afectar a la cerveza, sobre todo si esa cerveza es una cerveza artesanal. ¿Ok? Una cerveza artesanal fue hecho con cierto tipo de levaduras, los procesos no son industrializados, no viene ultra pasteurizada, ojo, sí está pasteurizada, pero no viene ultra pasteurizada. Entonces por ahí puede traer algún reminiscente de levadura, sobre todo las que son más artesanales, más hechas así en un homebrew o en una fábrica casera. Pero acuérdense, la levadura no es mala. Lo que sí es que si la guardamos en un lugar donde le damos las condiciones para que pueda vivir, va a empezar a reproducirse y va a empezar a hacer sus funciones otra vez, ¿verdad? Ese es el primer enemigo, el calor. No debemos de guardar la cerveza donde haga mucho calor, ¿sí? De preferencia, las cervezas deben de ser guardadas en refrigeración la mayor parte del tiempo de su vida, ¿sí? Otra cosa que no debemos de olvidar es que a la cerveza, así como a todos los alimentos, aparte del calor que le afecta, también le afecta la contaminación lumínica, o sea, la luz, sobre todo si esa luz es la luz del sol. Por eso les comentaba en clases pasadas, los envases de cerveza, sobre todo de cerveza artesanal, que son hechos ahora sí que pues artesanalmente, son opacos, son oscuros. ¿Para qué? Para que no pase la luz del sol y pueda tener un efecto nocivo en la cerveza, ¿verdad? Las botellas de cerveza, mucha gente las guarda como si fueran botellas de vino, ¿verdad? Las acuesta en su refri o las acuesta ahí en el almacén donde las esté guardando y pues eso es algo que realmente no es muy recomendable porque muchas veces esas cervezas, ¿verdad? Tienen algún sedimento que suele depositarse en la parte de abajo de la cerveza. Entonces es mejor tenerlas paraditas para que ese sedimento se vaya hacia la parte de abajo y yo a la hora de servirla no, no la sirva con todo y sedimento, ¿no? Eh, las botellas de vino, ustedes saben, pues vienen tapadas con un corcho, con un material ahí que debe de mantenerse húmedo porque si no se encoge, pero la cerveza está tapada con una corcholata que no suele encogerse, ¿verdad? No se hace más chiquita, no va a hacer que el gas se escape, sobre todo si está bien cerrada. Si tú tienes una cerveza que, por ejemplo, es una cerveza que es especial o de guarda, ¿verdad? De esas cervezas que se pueden guardar ahí para envejecerlas y que agarren mejores sabores y aromas. Uno la puede guardar incluso 10 años y esa cerveza y su tapa va a seguir íntegra. Claro que obvio que tiene que estar en un lugar fresco, en un lugar donde no le dé el sol ni la luz, etcétera.
¿sí? Si yo agarro una cerveza y le estoy cambiando, les digo, sobre todo la artesanal, la estoy cambiando del refri afuera y de afuera al refri, ¿sí? También se va a ver afectada, va a cambiar su sabor, van a cambiar un poquito sus aromas, ¿sí? Les decía, en las industriales no pasa tanto esto. ¿Por qué? Porque están tan procesadas que si ustedes se fijan, las traen ahí en el tráiler al tiempo, las meten al refri, pero las tenían en acondicionamiento en frío porque son lagers y no les pasa nada, pero es precisamente porque son productos tan industrializados que es muy difícil que la temperatura le afecte, pero con la cerveza artesanal, si no pasa eso, los cambios de temperatura sí la afectan. Entonces, siempre en refrigeración sin luz solar. Eh, Algo que es bien importante que ustedes entiendan es que, por ejemplo, hay cervezas artesanales que les decía, todavía tienen levaduras y es bien importante que esas levaduras o esas cervezas que todavía tienen levaduras las guarden en el refri. Esto nos pasó con un amigo nuestro que se dedica a vender cerveza artesanal, pues él obviamente le compraba cervezas a los homebrewers, a los que hacían su cerveza en casa, no tenían maneras de eliminar toda la levadura que había en la cerveza, entonces una pequeña cantidad de levadura quedaba en la botella. Esta persona, ¿verdad? Pues a la hora de almacenar no tenía las posibilidades de tener tantos refrigeradores porque era mucha la cerveza que tenía. Y en el local en donde estaba hacía mucho calor. Un día la persona que trabajaba ahí se topó con que las cervezas empezaron a explotar. ¿Por qué empezaron a explotar? Porque precisamente esas levaduras con el calorcito que hacía y el azúcar residual que hay ahí en la botella, pues empezaron a alimentar y empezaron a crear más dióxido de carbono, más y más y más, hasta que la botella ya no pudo aguantar y de plano tronó. Entonces, las cervezas que tienen levaduras activas todavía o que son artesanales, de preferencia siempre hay que guardarlas en el refri. Ya una vez que sabemos cómo se deben de almacenar, debemos de tener en cuenta cómo se sirve, ¿sí? Nuestro objetivo a la hora de servir una cerveza es que la cerveza acabe en el vaso con una copa, sí, con un vaso, una copa que tenga una corona, ¿sí? O una cabeza, que también se le llama, de aproximadamente 2.5 centímetros de espuma. Muchos de nosotros aquí en México tenemos la mala costumbre de servir la cerveza y tratar de que no se le haga nada de espuma. La espuma es una de las cosas que nosotros, sí, debemos de valorar más porque es parte de la cerveza. Nosotros sí queremos que se forme. Para lograr que se forme una corona de espuma, ojo, esa corona no debe de ser muy gruesa ni muy alta. Debemos, primero que nada, de servirla con el vaso inclinado despacito, irlo vaciando lentamente para que conforme vaya cayendo el líquido, nosotros vayamos enderezando el vaso y la espuma se vaya formando, ¿sí? La espuma, les digo, se puede llamar cabeza, se puede llamar corona, se puede llamar también encaje, ¿sí? Como el de la ropa, encaje belga, y es un punto esencial a la hora de nosotros valorar la cerveza. La espuma tiene una función bien, bien importante. Primero que nada, esa espuma hace que los aromas de la cerveza y los perfumes que puede tener ahí, los elementos aromáticos, ¿sí? Se sientan más intensos. Esa es una de las funciones de la espuma. La otra función que para mi ver es todavía más importante es que preserva estos dos elementos, los elementos ahora sí que aromáticos, ¿sí? La espuma dan de cuenta que sirve como una capa que aísla el líquido del oxígeno cuando nosotros respiramos, cuando hacemos ejercicio, cuando algo está en contacto con el aire, ¿sí? Sucede un proceso de oxigenación y por lo tanto oxidación. Entonces, lo que hace esa espuma o esa corona de espuma, esa cabeza, ese encaje belga, es que preserva todavía la cerveza y la mantiene fresca por más tiempo, ¿sí? Y mantiene los sabores adentro de la cerveza. Entonces,
nosotros queremos que cuando servimos la cerveza haya ahí una corona de espuma, ¿vale? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Quiero que lo practiquen en sus casas porque es una de las cosas que vamos a estar evaluando en su evaluación precisamente de la cerveza, ¿no? Y pues es algo muy sencillo, sí requiere su técnica, pero no es muy complicado de hacer. Sí, aquí en el video, por ejemplo, yo tengo un vaso tipo Boston, que también se le llama pinta. Eh, Usualmente cada cerveza o cada estilo de cerveza requiere su tipo de vaso, pero no nos vamos a meter en broncas, no quiero que compren un vaso para cada estilo de cerveza porque terminarían con una infinidad de vasos. Lo que quiero es que se agarren un vaso muy parecido a este, que es como el que teníamos ahí en la escuela, un vaso Boston o Pinta, y sirvan ahí la cerveza que puedan conseguir, ¿sí? Puede ser industrial, puede ser artesanal, la que ustedes quieran. Lo que quiero es que practiquen cómo se debe de servir la cerveza. Vamos al video, por favor. Ok, tenemos nuestra cerveza y tenemos nuestro vaso. El vaso debe estar íntegramente limpio. Inclinamos el vaso 45 grados aproximadamente y vamos a ir tirando la cerveza seguros y vamos a ir enderezando el vaso, podemos alzar ahí un poquito la cheve para que la espuma se forme de mejor manera y al final vamos a quedar con una cerveza que está así. Ahí se puede ver claramente la corona, ¿verdad? Aproximadamente 2.5 centímetros, ¿sí? Y así es como se debe de ver su cerveza a la hora de que la sirvan. Pueden repetir el video varias veces, practíquenlo en su casa, pero la cerveza debe de quedar así como me quedó a mí. Bien importante el cómo se sirve esta cerveza. Ya una vez que entendemos cómo se debe de servir la cerveza, debemos de entender también que no todas las cervezas se sirven a la misma temperatura, ¿sí? Así como en el vino, que tenemos ciertas temperaturas para los tintos, ciertas temperaturas para los blancos, ciertas temperaturas para los espumosos, la cerveza también va a tener una gama de temperaturas que son las ideales para cada una. Si nos metemos a los estilos, que son miles de estilos los que existen y que cada vez van saliendo más, pues vamos a tener un rango de temperaturas infinito, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, primero que nada, es que la temperatura a la cual se sirve una cerveza afecta directamente en cómo se sienten los sabores y aromas. Esto lo hablábamos cuando veíamos nuestra clase de los sentidos. Las temperaturas frías aumentan la frescura de la cerveza, obviamente hacen que se sientan más frescas, conservan mejor la carbonatación. Acuérdense, líquidos fríos conservan mejor la carbonatación, la efervescencia. Pero lo que pasa es que en el frío los aromas y sabores se duermen, se sienten menos. Piensen en cómo sabe una cerveza de esas de las que les gusta cuando está súper helada, ¿no? Hay gente que le gusta mucho la Tecate que no sabe a nada. eh, Le gusta mucho la Tecate cuando está súper helada. Pero si esa misma persona que le gusta mucho la Tecate le hace una Tecate más o menos fresca o tibia o de plano caliente, se le va a hacer horrible esa cerveza. ¿Pero por qué? Porque esa cerveza está hecha, sí, especialmente para que se sirva fría, helada. Si tú dejas que esa cerveza se caliente, los aromas y sabores que tiene esa cerveza se van a hacer bien potentes. Piensen ahí a qué sabe realmente esa cerveza. Las cervezas que son servidas más tibiezonas, un poquito en el rango de lo fresco, son cervezas que se benefician porque cuando tú dejas que esa cerveza fría se caliente, los sabores y aromas se hacen más fuertes. Las cervezas de estilo lager, como por ejemplo las que compramos en el Super, en el Oxxo, en el Seven, ¿sí? Están hechas precisamente para que se sirvan muy frías, frías siempre. 4 grados centígrados, 8 grados centígrados y ya se me está haciendo súper alta, ¿sí? Las cervezas de trigo artesanales, esas todavía se beben un poquito más frías porque son cervezas que se hacen para el verano, para quitar el calor, ¿no? Pero, por ejemplo, las cervezas británicas, como las Ale, Pale Ale, IPA, ¿sí?
no se sirven calientes como mucha gente cree. Por ahí me decía una señora, ay, es que los ingleses toman la cerveza caliente. No, 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 nada que ver, las toman frescas, sí, entre 10 grados centígrados y 14 grados centígrados. ¿Pero por qué? Porque esas cervezas tienen más notas por la levadura, por el tipo de fermentación, por los lúpulos que se utilizaron. Entonces, si tú le metiste muchos lúpulos, levaduras especializadas, le hiciste cierta fermentación a X temperaturas, pues tú lo que quieres es que esos sabores se destaquen. Si tú sirves una cerveza de estas, que podría ser una Pale Ale, una IPA, una Stout, una Barley Wine, una Ale belga, pues la sirves muy fría y le estás durmiendo los sabores. Entonces, entre más sabores tenga, entre más rica esté en cuanto a sabores y aromas, te conviene más servir una cerveza un poquito menos fría. Pero si es una cerveza que no tiene mucha gama y que lo que quieres es que esté bien fresca y bien carbonatada, como por ejemplo la mayoría de las lager que nosotros tomamos, que podemos comprar en el súper o así, es mejor servirlas muy frías. Entonces, cuando vayan a probar una cerveza, piensen en cuál es la temperatura ideal según qué tantos sabores tenga esa cerveza. ¿Ok? Cuando ya vamos a probar una cerveza, la cata es muy, muy parecida a la cata o las fases que tiene la cata de vinos. Cuando vamos a evaluar una cerveza, obviamente vamos a empezar por la fase visual. La bronca es que aquí no todas las cervezas tienen el mismo aspecto. Por ejemplo, te puedes encontrar vinos tintos que ya sabes como qué colores van a tener, qué gama visual va a tener. En las cervezas no es tan así, tan claro. Por ejemplo, puedes encontrarte una White Bourbon Stout y una Bourbon Stout. Las dos son Stout, nada más que una va a ser clara y la otra va a ser totalmente negra. Entonces, aquí, dependiendo del estilo que te toque y del artesano que la hizo, va a tener características distintas, aunque sea un mismo estilo de cerveza, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a observar la cerveza. Eh, lo ideal es que nosotros la hagamos en un lugar donde haya luz natural o luz blanca con una pared o un fondo blanco para que nos permita apreciar bien los colores. Acuérdense que la luz amarilla o la luz de otros colores y los fondos de otros colores alteran la percepción del color. Entonces, lo primero, un lugar bien iluminado con luz blanca, con un fondo blanco, puede ser ahí una hoja, un mantel o algo que nos ayude a percibir los colores. Ya una vez que estamos estudiando la cerveza, vamos a checar varios aspectos. Primero que nada, vamos a checar la corona. ¿Cómo es la espuma? ¿Es muy densa? ¿Es muy ligera? ¿Tiene color blanco? ¿Es color cremita? ¿Es color café? ¿Sí? ¿Cuánto se tarda en desaparecer? ¿O si dura mucho tiempo la corona en la cerveza? Entonces, esos son aspectos que vamos a evaluar en la corona. Sí, el tamaño de las burbujas también. ¿Qué tan clara o tan turbia es una cerveza? Por ejemplo, aquí a su lado izquierdo yo les puse dos ejemplos. Tenemos una Guava Hazy IPA, que es una India Pale Ale que tiene guayaba, ¿verdad? Y es turbia, si se fijan, no es translúcida, no se puede ver a través de ella, pero sí tiene un color muy clarito, ¿sí? Es una cerveza muy amarga, muy intensa, que como dice su nombre, trae ahí unas notitas de guayaba, aparte de otras que son características de la IPA, ¿verdad? Y arriba tenemos una cerveza de especialidad que es una Strawberry Unicorn, ¿sí? Es una cerveza de fresa, ¿verdad? Que aparte, eh, pues le metieron ahí glitters y le metieron ahí otros sabores adjuntos, aparte del de la cerveza. Si se fijan, los aspectos son muy distintos. Ambas son muy turbias, no se puede ver a través de ella, claro que sí. Los colores son muy distintos, las espumas en las dos son muy claras, blancas, blancas de total, muy compactas, pero el líquido en sí es muy, muy distinto. Si llegan a probar esta cerveza, se van a dar cuenta que incluso en la fase visual pueden ver los glitters comestibles que le ponen a la cerveza precisamente para hacer alusión al unicornio, ¿sí? Entonces tenemos que checar eso, ¿no? La corona, qué tan clara, qué colores tiene esa cerveza, los tonos que se ven cuando la ponemos a contraluz
¿verdad? Porque en las orillas vamos a ver unos tonos, pero al centro vamos a ver otros tonos. Y algo que es bien importante y que es muy distinto en la cata de vino es la frecuencia y el tamaño de las burbujas que genera estando en el vaso, porque eso nos va a indicar a nosotros qué tan carbonatada o tan poco carbonatada está la cerveza. Ojo ahí, ¿sí? En la fase olfativa, pues aquí ya se la saben. Vamos a checar los aromas que puede tener una cerveza. Ya saben que una cerveza puede incluso llegar a tener mil aromas distintos en una sola cerveza. Algo que es bien importante y que necesito que se quiten ahí la maña es de tomarse la cerveza directamente de la botella. La cerveza no debe tomarse directamente de la botella ya que por la forma no permite que apreciemos adecuadamente los aromas, ¿sí?, que tiene esa cerveza. ¿Okay? Necesitamos un receptáculo adecuado, puede ser una copa, puede ser un vaso, pero un lugar que no sea la botella, porque la botella, al tener esa forma precisamente de cuello de botella, no permite que los aromas salgan adecuadamente de la cerveza. Entonces hay que servirla, pues, mínimamente en un vaso, ¿no? Una vez que la sirven en el vaso, hay que agitarlo un poquito para que se despierten ahí los aromas. Olemos muy parecido a la fase olfativa del vino y ahí vamos a checar los aromas que tiene la cerveza. Aquí es bien difícil porque, por ejemplo, podemos encontrar IPAs de distintas marcas que aunque todas son IPAs, van a tener aromas muy distintos porque a lo mejor el cervecero utilizó cierta levadura o cierto lúpulo y aunque es una IPA o tiene las características de una IPA, van a oler totalmente distinto, ¿sí? Entonces hay que estarse entrenando, hay que estar oliendo, hay que ver qué podemos identificar, aunque sean un mismo estilo, ¿sí? Si se puede, hay que por ahí leer las reseñas de esa cerveza para ver si podemos identificar los aromas que tiene la cerveza misma y si nosotros los podemos detectar ahí. Es muy complicado porque les digo, hay aromas en la cerveza que son muy complejos de identificar, pero para eso nos vamos a basar en la rueda de la cerveza que ya les había mandado yo ahí por WhatsApp. Entonces, cuando vayan a catar una cerveza de la que quieran, eh, traten de identificar en esa rueda los aromas que ustedes perciben. Aquí como ejemplo les puse una impetuosa, ¿sí? Y una vale vale, ¿sí? Una Bale Bale. Son cervezas muy distintas, aunque las dos son cervezas muy lupuladas. La impetuosa es una cerveza lager, ¿sí? Pero es una cerveza lager que se le adicionó lúpulo en algo que ellos le llaman dry hopping, que es una infusión en frío, no cuando se está cociendo la cerveza, sino ya cuando está friecita le meten más lúpulo para que agarre aroma, ¿no? Entonces, al hacer eso, deja de ser una lager normal y pasa a ser llamada una hoppy lager. Hoppy porque tiene, pues, lúpulo, ¿no? Y la Bale Bale, pues, es una IPA, ¿sí? Ambas son cervezas lupuladas, pero la impetuosa es una cerveza muy ligerita, muy del estilo de las lagers que nos gustan, nada más que en aroma y a lo mejor un poquito en amargor son más ricas, tienen notas a cítricos, tienen notas ahí a jengibre, a lo mejor cáscara de naranja, ¿verdad? Pero a la hora del amargor no es tan amarga como la IPA, que también va a traer aromas así, pero el amargor va a ser muy intenso, ¿sí? En la fase gustativa, pues ya no la sabemos, ¿no? Recomendaciones, hay que asegurarnos de que las papilas estén activas, ¿sí? Que estén en buenas condiciones, que estén sensibles, que puedan detectar los sabores y las sensaciones y todo. No, no debemos de fumar antes de, no debemos de comer alimentos muy condimentados o muy picosos o muy grasos, porque esas interacciones no son buenas con la cerveza, pueden interferir para que nosotros percibamos la cerveza como es, ¿sí? O sea, alteran el producto final. Eh, de preferencia antes de tomarse una chelita, de gustarse, es mejor enjuagarse la boca y tener a la mano,
sí, aperitivos que no tengan sal para que nos ayuden a limpiar el paladar de cualquier sabor desagradable. Sí, nosotros vamos a hacer una cata de varios estilos de cerveza. Esta cata debe de presentarse en forma vertical. ¿Cómo en forma vertical? Empezando de la más tranquilita e ir subiendo a la más fuerte. Dos cosas que nos ayudan a nosotros a ver si esa cerveza es fuerte o no es, primero que nada, el ABV, ¿sí? Que son las siglas en inglés de alcohol por volumen, o sea, qué tanto alcohol tiene esa cerveza. Más alcohol, más fuerte es la cheve, ¿no? Y la otra que nos va a ayudar a nosotros a saber qué tan fuerte es una cerveza es los IBU o IBU, que son las siglas en inglés del International Bitterness Unit, que significa Unidad Internacional de Amargor. Los IBU nos dice qué tan amarga va a ser una cerveza por los lúpulos que ella tiene, ¿no? Y el alcohol o el ABV, pues qué tanto alcohol tiene. Estas dos cosas nos determinan a nosotros qué tan fuerte es la cerveza, qué tan fuerte es de alcohol, qué tan fuerte es de amargor, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a catar una cerveza de esas, sí, sobre todo las artesanales, tenemos que checar eso, ¿sí? Cuando hacemos la cata, a diferencia de los enólogos, los catadores de cerveza no tienen escupidera, ¿sí? Y no es porque siempre nos gusta estar tomando, sino más bien porque la cerveza que se cata es cerveza que se tiene que tomar, que se tiene que tragar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la boca, sí, están distribuidos en toda la boca los receptores gustativos, pero en la parte de atrás de la boca y parte de la lengua y garganta es donde más receptores de amargor hay. Entonces, si tú nada más te paseas la cheve por la boca, no vas a percibir adecuadamente el amargor de una cerveza porque esa se percibe pues en mayor concentración en la parte de atrás de la boca. Entonces, cerveza que se cata, cerveza que se traga para percibir adecuadamente el amargor. ¿Qué vamos a evaluar de la cerveza? Ya sabemos que tenemos que checar la temperatura en boca, ¿verdad? La textura, eso es bien importante, qué textura tiene la cerveza. No todas las cervezas tienen la misma textura. Y obviamente los gustos que tiene la cerveza, así como evaluar también qué tan amarga o no amarga es, ¿sí? Eh, Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar cervezas como las que usualmente tomamos, que son lagers industriales, que tienen nada más 5 IBUs, o sea, son muy poquito amargas. Después tenemos una Pilsner, ¿verdad? Que pudiese ser a lo mejor como una bohemia de las claras, que ya es un poquito más amarga, tiene 35 IBUs. Las IPA o IPA o India Pale Ale tienen entre 40 y 100 IBUs. O sea, son muy, muy amargas dependiendo de cuántos lúpulos y qué lúpulos les puso el cervecero a la cerveza a la hora de hacerse. Pero no nada más el lúpulo de amargor, también el grado de tostado nos puede dar notas amargas, así como las que nos da un café. Aquí a su derecha les puse dos ejemplos. Tenemos una cerveza, dos cervezas, perdón, del mismo productor que es Chanate Caperuza, son unos amigos nuestros allá de Gómez Palacio. Eh, que hacen cervezas muy buenas. Si tienen oportunidad, pruébenlas. Las venden ahí en el Dublín. Eh, Son cervezas. La de abajo es de estilo Kolsch, ¿sí? Y la de arriba es un Imperial Russian Stout. La Kolsch tiene ahí sabores como a pan, como a levadura. A mí de repente me recuerda un poquito a sidra a veces, ¿sí? Y la Imperial Russian Stout, si se fijan, es la de arriba, es una cerveza que utiliza maltas ultra tostadas, mucha malta tostada. Si es una cerveza totalmente negra, no se puede ver a través de ella. La espuma es café, muy densa. Y en boca, y eso es algo bien curioso, la de abajo, la Kolsch, la prueban y es muy fresca, muy ligera, muy efervescente. Pero la de arriba no trae tanta efervescencia, entonces no se siente tanto la efervescencia en boca. Pero hay algo que tiene bien característico y es que esa cerveza es muy densa, se siente casi como si tuvieras ahí un almíbar en la boca
y en notas sabe, pues sí sabe amarga, pero también sabe como a caramelo ligeramente quemado, sabe, trae ahí un sabor que a mí me recuerda a las cerezas, cerezas en almíbar cuando te las comes. Es una cerveza ultra, ultra compleja, ¿sí? Que tanto en aroma, en sabor y en fase visual son muy impactantes, ¿sí? Espero que después, ya que podamos estar juntos, podamos probar distintos estilos ya juntos y se den cuenta de lo que les estoy hablando. Pero, pues estas son las fases que tenemos que nosotros evaluar a la hora de catar o evaluar o degustar una cerveza. ¿Ok? Ya nada más, por último, chicos, practiquen lo del servicio. Acuérdense que para la evaluación de cerveza va a ser un punto crítico. Yo voy a estar hablando con ustedes sobre qué se va a tratar la evaluación del tema de la cerveza y nos vemos mañana. Mañana vamos a continuar con este tema de la cerveza y vamos a ver más aspectos que hay que evaluar a la hora de que nosotros tenemos un maridaje, una cata o el simple placer de degustar una cheve. ¿Vale? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos mañana.